Recorremos el país en las voces de todas las radios universitarias. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Arrancamos un nuevo programa de Aulas Argentinas recorriendo las universidades públicas de nuestro país a través de nuestras radios universitarias. Saludamos a todas las radios que se prenden, no solamente las universitarias, también las comunitarias que se prenden semana a semana a este programa. Saludamos a quienes nos estén viendo a través del canal de YouTube y saludamos también a Leandro Cravé que está acá, muy serio. Sí, hoy entré Muy tranquilo, está muy bien. En modo seriedad, ¿por qué no? Está bien. ¿Por qué no? Está Tiene bien. que haber una persona seria. Me parece coherente que sea así. Claro. ¿Estás bien? Sí. Bueno, bien. Del otro lado está Sergio Sosa riéndose. Claro, estos dos se ríen de nosotros. Y el otro que se ríe es Yo que Pablo sí, de Martínez. acá no lo veo, así que... No te perdés nada igual. Y también está Marianela Alvira, nuestra productora, y Agustín Juárez ahí en redes sociales trabajando. Somos un montón de gente. Recuerden que nos pueden seguir a través del canal de YouTube. Ponen Aulas Argentinas. Ahí nos pueden ver ahora. No saben qué divertido que es vernos. Vayan a ver el programa la semana pasada que tuvimos una clase de oratoria en vivo. ¿Qué nos esperará el programa de hoy? Y también nos pueden seguir en las redes sociales como Aulas Argentinas, todo muy sencillo, simple, nos buscan, nos escuchan en las radios universitarias del país también, así que estamos por todos lados. Vos decís que nos espera, yo conozco el menú del programa de hoy, digo, programón, hay cada tema en el programa de hoy que para quedarse prendido a la radio o en el canal de YouTube, verlo durante esta hora que va a ser imperdible. Hablando de temas, ya tenemos el primer tema que tiene que ver con la inteligencia artificial. Si el programa pasado nos retaron en el primer bloque, yo creo que en este también nos van a retar. Lo tenemos en línea a Javier Blanco, porque se dio una conferencia en la Universidad Nacional de Mar del Plata la semana pasada, Inteligencia Artificial, Política y Subjetividad. Y vamos a hablar justamente con quien dictó esta conferencia, que es el doctor Javier Blanco de la Universidad Nacional de Córdoba. Él se desarrolla, es un investigador muy destacado en las áreas de computación, filosofía de la información y filosofía de la técnica. Y vamos a hablar sobre este tema que llegó para quedarse, que está en las aulas también, que nos está volviendo locos y locas a quienes somos docentes, que es la inteligencia artificial. Hola Javier, bienvenido a Aulas Argentinas. Bueno, bienvenido a este programa y un poco inteligencia artificial, política y subjetividad. ¿Qué título? Contanos un poco y después te vamos a hacer 800.000 preguntas porque imagínate que es un tema sobre el cual tenemos muchísimas dudas. Mira, en parte esta cosa llamada inteligencia artificial, este tipo de tecnología, ha transformado la esfera pública, las maneras en las cuales comprendemos el mundo y las maneras en las cuales actuar en el mundo. Yo no creo que sea, esta llamada IA, sobre todo los modelos de lenguaje, que es como la estrella de los últimos 3 años, digamos así, solo 3 años, no más que eso, en realidad es parte de un proceso de mucho más aliento, que es la transformación de las mediaciones computacionales, es decir, los sistemas que hoy, por ejemplo ahora, ¿no? Estamos conectados desde Córdoba, y estamos pudiendo hablar de alguna manera, bastante simple esta conexión, pero estas mediaciones tienen una capacidad enorme, tanto de acción, de vuelta, como de percepción. Cambia la forma que vemos el mundo, cambia la forma que actuamos en el mundo. Y por supuesto que ahí la dimensión política, una de las dimensiones más fundamentales de la humanidad, cambia mucho, ¿no? Cambia porque cambia la forma en que nos colectivizamos y cambia la forma en que vemos el mundo y lo compartimos. Eso produce una disrupción en la política y estamos tratando de dar cuenta de ello, entenderla y aprender a actuar en este contexto. Lo que pasa hoy, lo que presentábamos también en Mar del Plata o en otros lugares, es de alguna manera las ultraderechas actuales que hoy de alguna manera proliferan en muchas partes del mundo, no solo Argentina, han encontrado formas de articularse con este nuevo escenario de manera bastante efectiva. ¿Eso significa que estas tecnologías son concomitantes a ultraderecha? Para nada, digamos, ¿no? O sea, son tecnologías que abren oportunidades. El llamado, si se quiere, o lo que planteamos como una cantidad de posibilidades es justamente apropiarse o actuar y conectarse de estas maneras, de manera de poder potenciar proyectos emancipadores, no solo, digamos, beneficiarios a
a las ultraderechas, articuladas, como sabemos, con las grandes corporaciones informacionales. Javier, tiene 10 millones de aristas esto, ¿no? Y nos cuesta encontrar por dónde empezar, ¿no? Pero hoy pensaba un poco en el tema de cómo las tecnologías empiezan a tomar identidades humanas y que estas relaciones que se dan con la tecnología, que en realidad ya no parecen tecnología, sino parece otro individuo, y de hecho en estas últimas horas hasta una empresa dice, bueno, les vamos a proveer a nuestros usuarios que puedan relacionarse amorosamente con esta tecnología, ¿no? Digo, y todos se escandalizaron, pero la verdad que hoy están dadas las condiciones para que esto pase. A ver, yo creo que justamente la mirada antropomórfica a las tecnologías estas es errónea. Es errónea porque, digamos, justamente no digo que sean algo inferior al humano, no es que el humano tiene alguna cosa inaccesible o superior, para nada. Son otro tipo de formas cognitivas que tienen otras propiedades diferentes. En particular, los modelos de lenguaje son formas estocásticas, probabilísticas de texto que producen, ¿no? O sea, vincularse con un sistema que lo que hace es producir frases aleatorias, probables, y asumir que ahí hay una entidad consciente o peor aún, responsable de su palabra o que tiene algún tipo de vínculo simétrico, es un error grave. Es otra cosa. Digo, que tiene otras propiedades buenas, muchas muy interesantes, o que nos conecta con una parte enorme de la cultura humana, digamos, ¿no? Esos sistemas han sido entrenados con millones de millones, con billones de entradas lingüísticas que tienen que ver con un recorte importante de la cultura humana, algo que ningún humano, ninguna persona humana puede acceder, digamos, en toda su vida. En ese sentido es un vínculo, una interfaz con esa cultura. Muy interesante, pero no es, a cambio de eso, no es una entidad consciente, una entidad que responde al mundo, no tiene una idea de mundo esos sistemas. No es que cuando uno dice alucinan, mienten, ni alucinan ni mienten, producen textos aleatorios. A veces esos textos coinciden con el mundo porque justamente el entrenamiento lo llevó a que la mayor parte de los textos tengan que ver con el mundo, pero hay otros que no, hay ficciones, hay mentiras, hay paradojas, y todo eso es parte del entrenamiento, con lo cual lo que responde, lo que produce aleatoriamente tiene que ver con eso. Claro, el tema es cuando esas respuestas empiezan a ser mejores que la de otro ser humano, que no reacciona de la mejor manera, y la IA, no esas por complacer, por estar acorde a lo que requiere el usuario, termina siendo casi como el ser humano ideal, ¿no? Y eso produce hasta confusiones en las personas, o por lo menos dicen, prefiero esta relación y no otra relación que sea tóxica. Sí, quizás el amor sea eso, siempre fue artificial, digamos, ¿no? Siempre fue, como dice Lacan, ¿no? La imagen del otro, no es uno mismo, digamos, no es la persona real que uno ama, sino la imagen que uno tiene. Y esto es justamente un productor de una imagen, pero insisto, no es un mejor ser humano, es una mejor entidad cognitiva, y en muchos sentidos son mejores, jugando al ajedrez, reconociendo imágenes médicas, traduciendo cosas inmediatamente, o sea, tiene una cantidad de buenas propiedades que como tales realmente mejoran un vínculo. Ahora, si uno quiere establecer un vínculo amoroso, un vínculo analítico, un vínculo de confianza, es una ridiculez. O sea, estamos personalizando lo que no tiene ese lugar. Javier, acá me interesa tu mirada primero porque sos del mundo universitario y aparte que tenés este conocimiento. Vos recién lo dijiste, fueron los últimos 3 años, es muy poco tiempo. Y estamos como bombardeados dentro de la universidad y dentro de las aulas en general con el tema de la inteligencia artificial. Según tu mirada, ¿cuáles crees que van a ser los próximos desafíos? Más que nada dentro del sistema universitario, ¿no? Que es el tema de los últimos años, fue la inteligencia artificial y más este último año, me parece. Yo creo que hay preocupaciones concretas que tienen que ver con el devenir actual de las aulas. La primera son, por supuesto, las copias, los exámenes, una cantidad de prácticas docentes que están tensionadas por esto, ¿no? Yo ya, cuando doy cursos por lo menos optativos, así, ya no les pido que me hagan un trabajo. Vienen, me los ponen y listo. Me parece que no vale la pena. A mí me parece bien que la gente use este tipo de tecnologías para producir sus propios textos, su propio conocimiento, ¿no? No está mal eso como en sí mismo. Lo que ocurre, claro, con estudiantes por ahí que directamente solo es eso, no hay un proceso cognitivo interesante, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Yo creo que eso se va a ir acomodando, lo vamos a ir acomodando.
a la vez que esos sistemas se van a ir refinando cada vez más, digamos. Entonces, es como una carrera en ese sentido. No me parece interesante esa parte. Me parece que el principal problema que tenemos hoy en la universidad y en la educación en general es el problema de la atención. La atención como una cosa en tensión, proceso que ya venía de hace un tiempo, pero que hoy este tipo de tecnologías, en particular las redes en las cuales nos comunicamos, pero también las tecnologías de la IA hoy como productoras de contenido sobre todo y como vínculo con la tecnología, producen un déficit atencional cada vez mayor. Es decir, no es un déficit la palabra, es un cambio de la atención. Lo que se llama atención profunda, lo llamaba Catherine Hayles, lo llama una filósofa actual, es esta capacidad que tenemos de concentrarnos en un solo objeto durante un tiempo largo, evitando las interrupciones o esquivándolas y tratando de pensar durante mucho tiempo sobre lo mismo. Eso es lo que los griegos llamaron el logos, ¿no? La idea de una forma de conocimiento que la humanidad tardó mucho en producir. Inicialmente la atención era una atención dispersa y hiperatención, la llama Hales, que es estar atento a todo el ambiente. Es lo que permitió a los primeros humanos sobrevivir, ¿no? Y nuestro cerebro está hecho así. Tenemos atención a todos los detalles. Hoy las tecnologías, sobre todo estas tecnologías, ¿no? Las tecnologías de la comunicación, producen un efecto de hiperatención y reducen la capacidad de atención profunda. Nos pasa a todos, a los viejos, a los jóvenes, a los chicos, a los grandes. Solo que para los más chicos por ahí es un momento de desarrollo de esa atención profunda que si no ocurre realmente estarán en grandes desventajas para intentar entender lo que ha sido el desarrollo de la cultura humana desde los inicios hasta ahora, digamos, ¿no? Esa es para mí la principal preocupación. Javier, la universidad debería abocarse a eso. Sí, en el desarrollo del título está la palabra subjetividades. Acá nos pasó un poco esto de inteligencia artificial en nuestras subjetividades. ¿A qué se refiere? Porque digo, no lo terminábamos de entender desde el título y te lo queríamos preguntar. Sí, yo creo que hoy la constitución como sujeto son procesos cada vez más incompletos, digámoslo así, ¿no? Lo que pasa con, bueno, esto que decían ustedes, esta idea de usar sistemas de lenguaje como un vínculo, es una forma de subjetivación también. Es una subjetivación que completa. El sujeto está constituido por la falta, digamos, no por lo que no está y por la necesidad de desarrollar eso. Estos sistemas tienden a cubrir eso. No porque tengan una intención de complacer, como decía recién, sino porque es lo que producen en términos de tecnología de vuelta, de producción de textos aleatorios. O sea, van completando porque lo que busca es lo más probable. Y eso de alguna manera completa esa pregunta, esa falta, esa cosa que nos permite subjetivarnos. Luego son procesos cortocircuitados, digamos así. Se cortocircuita el círculo y eso hace que no desarrollemos sujetos activos interesantes, sino que se quedan ahí, ¿no? En esa burbuja. Y aparte de que la inteligencia artificial también tiene sus sesgos, hay una brecha digital muy importante, también hay que mencionar esto, ¿no? Porque también hay sectores de la sociedad que ni está esta discusión del tema de la inteligencia artificial, esto también es importante. Pero bueno, Javier, muchísimas gracias por estos minutos. Le podemos dejar a la gente el Instagram para que te sigan, porque vos ahí subís distintos recortes de noticias y cosas y conferencias, todo, porque es un tema súper interesante y aparte es muy necesario también esto, ¿no? Escuchar a los profesionales que se dedican, que investigan y que trabajan para perderle el miedo, porque viste que también hay gente que dice es inteligencia artificial, no, yo no sé qué es eso, no, y todos estamos atravesados por la inteligencia artificial. Es que la usan los docentes, la usan los alumnos, la usan... No la sé, gente común también, sin saberlo. Sin saberlo, en el tema psicología, no me animo a decir que también la usen los psicólogos, pero cada vez hay juicios incluso de gente que pretende usar la inteligencia artificial como psicólogo. Bueno, la parte ética también, ¿no? Que eso será otro tema. Y terminan, hasta en suicidios, ¿no? Y la verdad que esto ha llevado a empresas de inteligencia artificial a tener que enfrentar juicios justamente por un mal uso o un uso excesivo de una inteligencia artificial. Pero ahí es importante escuchar a los profesionales, a los que investigan este tema. Así que, Javier, si querés dejar tus redes para que la gente pueda ir, pueda informarse también. Por supuesto, yo en general lo que hago es reproduzco ahí entrevistas, cosas por el estilo, o algunos textos, algunas cosas. Por ahí la pregunta no es usar o no usar. Porque digo, si usás Netflix, usás IA, el algoritmo de recomendación, no sé, por poner un ejemplo. No es usar o no usar, sino cómo usar y para qué usar.
¿Un psicólogo para qué podría usarlo? Bueno, para reencontrar patrones en lo que sea. Ahora, si lo quiere usar como reemplazo de una situación clínica, bueno, es un peligro, un riesgo grande. Si en cambio está usando para encontrar patrones en un texto o para, no sé, o para explorar ciertas cosas que están pasando en general en la psicología del mundo, bueno, está re bien. Digo, es una gran novedad que abre nuevas posibilidades, muchísimas. Hay que explorar esas posibilidades entendiendo qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Y eso es lo que por ahí no está claro socialmente. Pero bueno, ojalá que eso que implique animarse a explorar y explorar a conciencia las cosas que están cambiando. Vos dijiste algo interesante, usás Netflix y usás inteligencia artificial, por eso, entonces es parte de nuestra realidad y es algo claro, que no viene a reemplazar, viene a complementar, ¿no? Claro, exactamente. Y es importante escuchar a quienes saben para sacarnos los miedos y poder estar más informados. Y después se darán los debates éticos en distintos, que eso pasa con todo, que con las redes sociales muchos debates éticos nos quedan todavía pendientes. Javier, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Lo escuchábamos al doctor Javier Blanco, él es un investigador destacado de la Universidad Nacional de Córdoba en las áreas de computación, filosofía de la información y filosofía técnica. También dirige la maestría en tecnología, políticas y culturas y se desempeña como director alterno del doctorado en ciencias de la computación. Bueno, este tema que venimos charlando y que venimos pensando y debatiendo todo el tiempo. Y tecnologías y psicología se empiezan a cruzar en un punto... Sí. Que no insospechado, pero empieza a hacerse un montón de preguntas. En general nos las hacemos todos y las respuestas son interesantes porque no hay que demonizar a nada en este caso. No, de hecho está el programa de Pergolini que usa inteligencia artificial, ha creado un personaje que también fue muy discutido. Milei hizo videos con inteligencia artificial para su recital, su show. Entonces es parte también de un montón de cuestiones que consumimos sin elegirlo. O sea, prendemos la tele y está ahí y está dentro presente. De todo nos damos un poco de cuenta que hay algo raro. Ya dentro de poco no lo vamos a percibir. El video cuando Macri renunciaba a la postulación que fue hecho con que agarre un 30, un 20% de desprevenido ya es un montón. Pero bueno, ¿tenemos tiempo para ir con una noti cortita antes del próximo bloque? Vamos con algún titulito, Leo, algo chiquito antes de irnos. Después seguimos con economía. Bueno, nos metimos ahí en el tema de la política y hay una convocatoria a estudiantes universitarios para postularse como autoridad de mesa. Esto lo fue enviado justamente, lo envió el presidente del Consejo al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y es una solicitud de la difusión de la campaña en todas las universidades del país y justamente se adjuntó un afiche institucional que lleva la leyenda postulate para autoridad de mesa. Tiene que ver con la formación y que las universidades pueden proveer autoridades de mesa con mucha formación y esto lo tienen que hacer en el www.electoral.gov.ar. Hay un pago, no es solamente voluntario, sino que hay un pago que es aproximadamente 40.000 pesos y se puede complementar si se hace el curso también que es un curso a distancia, pero se puede hacer el curso y se paga extra eso, así que puede ser un ingreso para los estudiantes que si bien se demora un poquito el pago, sirve, ¿no? ¿Cómo es la página? www.electoral.gov.ar, ahí entran, buscan justamente autoridad de mesa y se pueden inscribir y va a ser ponderado esto, ¿no? Que sean estudiantes de las universidades y la convocatoria está enviada a ese público. Muy bien, bueno, vayan ahí a la página y se pueden informar y se pueden anotar, están a tiempo todavía. Así que bueno, ya seguimos con Aulas Argentinas. Aulas Argentinas.
Recorremos nuestro territorio en las voces de las universidades y sus radios con un sentido federal. Seguimos en Aulas Argentinas y bueno, ahora nos vamos a ir a la Universidad Nacional de Hurlingham y vamos a hablar de este tema que, bueno, vamos a ir desgranando discursos, como quien dice. Por un lado tenemos la deuda externa y por el otro lado tenemos la inversión en educación. Imagínense qué sucede. Pero para eso lo tenemos a Tomás Ciocci, él es profesor adjunto de la Universidad Nacional de Hurlingham, investigador del Laboratorio de Políticas Educativas, que justamente tienen su 10º informe donde hablan de mayor endeudamiento y menor inversión educativa. Pero para eso lo vamos a escuchar y le vamos a dar la bienvenida a Tomás. Hola Tomás, bienvenido a Aulas Argentinas. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la mesa y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco de este 10º informe. Habíamos hablado anteriormente sobre el informe que hablaba del salario docente y también de la inversión en educación y seguimos con las malas noticias, ¿no? Porque escuchamos el tema inflación, bajamos la inflación, pero ¿qué pasa con la deuda externa y qué pasa con la inversión en educación, ciencia y tecnología? Contanos un poco qué descubrieron ustedes con este informe. Bueno, el informe habla de deuda pública en general, no solamente de deuda externa, y parte de una preocupación en relación a qué sucede con el gasto social en general. Nosotros puntualmente analizamos el gasto educativo, la inversión educativa en ciencia y tecnología, en periodos de mayor o menor endeudamiento. Y hicimos un recorrido, una serie temporal desde el año 2006 hasta el año 2023, analizando cuál es la participación de la deuda externa en el Producto Bruto Argentino y cuál es la participación del gasto nacional consolidado, que es un indicador que luego lo puedo explicar cómo se construye, sobre el mismo producto. Y bueno, claramente lo que se observa como conclusión general es que en periodos de desendeudamiento externo aumenta el gasto nacional consolidado en educación, ciencia y tecnología, y en periodos de reendeudamiento externo puntualmente, que básicamente es la deuda que se contrae con acreedores extranjeros, Banco Central, Tesoro y organismos del gobierno nacional, cuando eso aumenta, el gasto nacional en educación, ciencia y tecnología disminuye. Y es una relación muy fuerte, digamos. Si uno mira el gráfico, es una trenza que se va cruzando, ¿no? Aumenta una curva y la otra disminuye y viceversa, se van cruzando a lo largo de los años. Hay 3 grandes momentos. Desde 2006 hasta 2009 hubo un periodo de desendeudamiento externo y crecimiento del gasto nacional consolidado. De 2009 hasta 2015 se mantuvieron niveles altos de gasto en educación, ciencia y tecnología hasta llegar a valores similares a los requeridos por la Ley de Financiamiento Educativo, el famoso 6% del PBI, fundamentalmente en el año 2015, y un endeudamiento externo que nunca superó el 30% del Producto Bruto, y a partir de 2016 un nuevo periodo de endeudamiento externo creciente y el consecuencia achicamiento del gasto nacional consolidado en educación, ciencia y tecnología. Nosotros dividimos el análisis en dos. Por un lado, el análisis en serie de tiempo en los últimos 20 años de la deuda externa y el gasto en educación, y por otro lado nos propusimos analizar, bueno, cuál es la prioridad de este gobierno, del actual gobierno, que como es un gobierno que está en curso y es un gobierno, bueno, reciente, lleva 1 año y medio y algunos meses más en funciones, es más difícil analizar la deuda externa y el gasto nacional consolidado en ciencia y tecnología porque los presupuestos todavía se están consolidando. Entonces lo que nos propusimos es decir, bueno, vamos a ver qué prioridades le está dando cada una de las áreas de gobierno y analizamos simplemente intereses capitalizables, es decir, bueno, cuánto esfuerzo destina el gobierno nacional en pagar intereses capitalizables por instrumentos financieros y cuánto le destina al gasto educativo. Y bueno, los resultados son sorprendentes. En el mes de julio, que fue el mes que se canjearon las LEFI por los BONCAP, más o menos el gobierno nacional gastó en intereses capitalizables algo así como 3 presupuestos educativos anuales en un solo mes. El presupuesto educativo actual es de 6.8 billones de pesos corrientes y solamente en el mes de julio gastó
casi 18 billones de pesos corrientes en intereses para renovar los instrumentos. Entonces, bueno, si bien no es exactamente el mismo análisis que se puede hacer con la deuda externa, que es algo que permite ver una ventana temporal más amplia, dinámicas más constantes y claras, bueno, marca un poco el rumbo y las decisiones que se toman. Tomás, esto significa que cada vez que tomamos deuda, lo tenemos que traducir en algún tipo de recorte como moneda de cambio hacia el organismo que nos presta. Y yo pensaba, digo, las tres variables que más se afectaron en este último tiempo, te agrego jubilaciones, salud y educación. Parece como que es por donde se puede recortar. Bueno, exactamente, digamos, nosotros somos un laboratorio que se dedica a investigar temas de política educativa, pero si uno reemplaza la variable gasto nacional consolidado en ciencia y tecnología, y lo reemplazamos por gasto en jubilaciones o gasto en salud, uno debería esperar un resultado similar. Fundamentalmente cuando los acreedores son externos, digamos, porque en cierta medida estos acreedores son los que reclaman una serie de políticas públicas que permitan lo que ellos consideran la sostenibilidad de el pago de su financiamiento, con lo cual lo que reclaman es un achicamiento del gasto público, y ese achicamiento del gasto público en líneas generales viene de la mano con achicar el gasto en educación, achicar el gasto en salud, achicar el gasto en infraestructura, gasto social en general. Este gobierno puntualmente, además de achicar el gasto social, que es lo que típicamente hace cualquier gobierno de un país en vía de desarrollo cuando toma mucho crédito externo, además puntualmente achicó mucho el gasto en infraestructura, que es una característica específica del gobierno de Javier Milei, ¿no? Se paró completamente la obra pública, además del gasto social. Pero sí, en líneas generales, si uno reemplaza el gasto educativo por jubilaciones o gasto en salud, debería esperar un resultado parecido. Tomás, para la gente que está escuchando en la casa, que están atravesados por el discurso de bajamos la inflación a este precio, ¿no? A todo esto que estabas diciendo. ¿Cómo explicar muy sencillamente cómo realizan ustedes este estudio? Porque vos ahí nombraste todo un periodo, no es que solamente analizaron el último año de gobierno, o sea, está en comparación con otros periodos que fueron muy diferentes. Sí, nosotros hacemos dos análisis, uno en serie de tiempo más larga y una foto del gobierno de Javier Milei por lo reciente del periodo, ¿no? Para analizar la serie larga, lo que tomamos, bueno, son datos de Producto Bruto publicados por el Banco Mundial a partir de información que reportan los países, la deuda externa consolidada que publica INDEC en sus informes trimestrales. Y para analizar el gasto educativo tomamos un indicador que también es público, que está en la página de la Secretaría de Educación, ex Ministerio de Educación, de la coordinación de costos, que lo que toma es, combina el gasto en educación y en ciencia y tecnología, y esto es importante hacerlo porque una parte importante de el gasto en ciencia y tecnología está muy vinculado a la educación, por ejemplo, todo lo que son obras de infraestructura en laboratorios universitarios. Entonces, el cálculo procede de la siguiente manera: se junta todo el crédito gastado en la función educación y cultura, restándole cultura, por organismos nacionales, principalmente el Ministerio de Educación de la Nación, hoy Secretaría, y se le suma el gasto de las provincias, es decir, lo que cada provincia con sus propios presupuestos gasta en educación, ciencia y tecnología. Eso es lo que se llama gasto nacional consolidado. Y cuando hacemos la comparación se ven claramente esos momentos de endeudamiento y desendeudamiento. En el primer año, en 2024, al menos durante el gobierno de Javier Milei, la deuda externa no creció, pero sí crecieron muchísimos los intereses pagados por instrumentos en moneda local, al igual que en 2025, y prontamente podrá hacerse un análisis de lo que fue el periodo 2024 de Javier Milei, el gobierno de Javier Milei, cuando se consoliden los presupuestos provinciales y el presupuesto nacional. En este momento están cerrando los presupuestos de 2024 porque es un tecnicismo, digamos, pero lo que se calcula para ver la participación de la educación y la ciencia y tecnología en el Producto Bruto, en el valor agregado bruto de Argentina,
es concretamente el crédito pagado. Y el crédito pagado es cuando efectivamente se eroga dinero. Cuando cierra un periodo fiscal en diciembre de todos los años, va a ser en diciembre de 2025, así lo fue en diciembre de 2024, lo que uno tiene es un crédito devengado, que son todas las autorizaciones de pago que se generaron en los diferentes organismos de gobierno. Pero hay muchos pagos que se hacen durante el periodo fiscal siguiente. Bueno, una vez que esos presupuestos se cierran, ¿no? Que más o menos es a mitad del año siguiente, ahí se puede lo que se llama consolidar el gasto, que es poder analizar eso. Hasta el momento no está publicada esa información, pero hay estimaciones de que, por ejemplo, para el año 2025 el gasto nacional consolidado en educación, ciencia y tecnología va a ser igual o inferior al 1% del Producto Bruto. O sea, 5 veces más chico que la media de los últimos 20 años. Y tiene mucho que ver con la realidad que estamos atravesando. El salario docente universitario está en niveles inferiores al año 2004. Hay programas educativos enteros que directamente han desaparecido. Conectar Igualdad, compra de materiales didácticos. Y los que no han virtualmente desaparecido, que siguen figurando en los programas presupuestarios, siguen figurando solamente por mantener plantilla administrativa. Es decir, cuando uno analiza la evolución de, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad entre 2023 y 2024, se da cuenta que el presupuesto se achicó un 95%. ¿Qué quiere decir? El programa no existe más como tal. Claro. Pero hay una nómina de personal que sigue figurando en ese programa presupuestario dentro de la Secretaría de Educación y por supuesto, como se le sigue pagando el salario, el programa formalmente existe, pero no existe más. No está operativo. No se repartió una sola computadora más a ningún chico de escuelas de gestión estatal en toda la Argentina. Pero es interesante también ver esta evolución de la deuda, tomar deuda para pagar deuda y no tomar deuda para desarrollarnos. Digo, viste que siempre se habla de, pensémoslo en cómo serían nuestras casas. Bueno, si yo tomo deuda, quizás para comprar una máquina y producir. En un país sería para generar energía, vincularlo con la educación para que haya más posibilidades en ese país. Digo, y no para pagar deuda y hacer un círculo vicioso de tomo deuda para pagar deuda y no desarrollo nunca. Bueno, es el problema del endeudamiento, ¿no? Una vez que uno entra en un círculo de endeudamiento crónico, uno termina refinanciando, ¿no? Claro. Lo que el gobierno llama rolear la deuda, que es, me sigo endeudando para pagar deuda anterior. Siempre lo ideal es, por supuesto, endeudarse a tasas más bajas para pagar deuda anterior en tasas más altas. Eso tiene un criterio que es no hacerle pagar a una generación solo el costo del endeudamiento. Tiene un criterio, entre comillas, muy solapado de justicia. El problema que no es lo que está haciendo el gobierno nacional actualmente. En un mundo ideal, uno esperaría que un gobierno se endeude a tasas inferiores para pagar deuda tomada en otros procesos históricos para justamente que una generación no soporte el costo de la deuda, pero no es lo que está haciendo el gobierno actualmente. Es un gobierno actualmente que básicamente quema reservas para sostener un tipo de cambio ficticio, y en medio de este proceso político pasó un blanqueo de capitales exitoso, pasó una cosecha récord, pasó retenciones cero, pasó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario por $20.000 millones, y las reservas no crecieron. Entonces, bueno, ahí hay un problema que el gobierno no está pudiendo abordar, y en ese marco lo que sufre son las jubilaciones, son los chicos y las chicas en las escuelas, son las universidades nacionales, es la obra pública en las universidades nacionales, pero es también el mantenimiento de rutas, la obra de infraestructura energética. Hay un montón de cuestiones que se han descuidado y que bueno, no se recuperan fácilmente tampoco, ¿no? O sea, destruir esas cosas es muy sencillo, reconstruirlas lleva mucho trabajo. ¿Qué nos depara el destino? Pero bueno, Tomás, muchísimas gracias por estos minutos y felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo, que le da claridad, como decís vos, a lo que venimos reclamando desde las universidades, desde salud, desde cada espacio educativo también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo escuchábamos a Tomás Ciocci, él es profesor adjunto de la Universidad Nacional de Hurlingham y es investigador también del Laboratorio de Políticas Educativas, justamente hablando sobre el 10º informe que publicó el laboratorio, Mayor Endeudamiento, Menor Inversión Educativa. Bueno, básicamente cruzaron las variables, ¿no? Sí, dijeron... Lo que venimos semana a semana charlando, venimos escuchando a los gremios, venimos escuchando a las rectoras, a los rectores, vimos la plaza llena de gente. Esto habla a nivel educativo general. Algo que agrego cuando hablamos de ciencia y tecnología, ¿por qué se vincula a la universidad pública? Porque más del 70% de la investigación científica y tecnológica parte de la universidad pública.
Entonces está sumamente entrelazado ambos mundos. Pero bueno, es poner en números y algo rápidamente que... se le pone el mote de Sí. populismo, esto eran populistas. Bueno, pero en gobiernos populistas se tuvo en cuenta la educación pública y no son justamente los populistas los que se endeudan. O sea, es al revés. En los gobiernos populistas baja el nivel de deuda, probablemente porque no coinciden con los que entregan los dólares necesarios para generar nuevo endeudamiento, entonces hay que buscar otras alternativas. Pero las conclusiones en esos procesos es interesante ver que pese a que no hay plata, en esos momentos no hay endeudamiento externo, se apuesta a la educación. Claro, es que la única movilidad social que tenemos es la educación. Pero es un gran dato, Sí, lo que sí, aportan. Pero bueno, también lo que venía charlando Javier, lo que hablábamos con Javier en el primer bloque, justamente esto, ¿no? La inteligencia artificial y el uso que hace la ultraderecha para generar sus campañas y generar un discurso que es absolutamente ficticio, porque a nosotros nos quieren tener contentos con que baja la inflación, pero estamos perdiendo, por otro lado, un montón de derechos. Porque estos son derechos que perdemos. Cuando vos no podés acceder a la educación pública, cuando no podés acceder a la salud pública, que en algún momento la podés llegar a necesitar, por más que tengas una obra social, porque viste que mucha gente tiene una obra social y piensa que, no, si vos tenés un accidente en la calle, te va a atender el hospital público. Entonces, si perdemos todo eso, estamos perdiendo derechos. No es solamente, bueno, listo, bajó la inflación. Y aparte, bajó la inflación. O sea, ahí entraríamos. En el próximo bloque. En el próximo bloque vamos a ver si en el próximo bloque vamos a la ciencia. Mejor. Pero así no nos amargamos tanto. Pero realmente bajó la inflación y a qué costo baja la inflación. ¿Cuántas cosas vamos perdiendo en el camino? ¿Cuántos derechos que por más que no los utilicemos nosotros nos hacen también nuestra identidad como país, ¿no? Pero bueno, recuerden que pueden seguirnos en Aulas Argentinas, en nuestro Instagram y también en nuestro canal de YouTube, y también nos pueden seguir y escuchar a lo largo y a lo ancho de todo el país a través de las radios universitarias y comunitarias. Te digo, quédate ahí porque Te digo y te repito. Tenemos la solución para el dengue. Así, te lo prometo. ¿Acá? Ya venimos, acá, en vivo. Desde todos los lugares del país donde haya una radio universitaria, está Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Último tramo de Aulas Argentinas. Todo nos lleva al mate, pero por ahora no. Por ahora no, espera. Primero quiero que Acá no cuentes veo. alguna noticia. Ay, no, nunca traemos mate. Qué Nos aburrido. está faltando qué aburrido. esa Qué mal. parte de la producción. Estamos flojos. Bueno, agotada ya. Agotada. ¿Qué tenés? ¿Qué? Justamente, Noticias. arrancamos con un reclamo. La palabra reclamo, Sí, a abrimos ver. pestaña reclamo y nos metemos en este ¿Y a reclamo dónde nos lleva? al Poder Ejecutivo Nacional No. por parte Detalle. del Comité Ejecutivo Ampliado del Consejo Interuniversitario Nacional, que se reunió y que básicamente lo que están reclamando y lo que se está reclamando es la promulgación y la ejecución de la ley. Vamos a ponerlo en números, porque es una ley, ¿no? Es la 27795, Sí. que básicamente, ya la debes conocer, no por el número, pero sí por el nombre, que es la de financiamiento de la educación universitaria y recomposición salarial de los docentes. ¿Se acuerdan todo ese camino que Claro. hubo? Sancionar la ley, las dos cámaras, Veto. fue vetada, volvió al Congreso, Sí. hubo una tremenda marcha también para reclamar, se Pasa que votó está en diputados. viajando, me parece. Viste que viaja mucho. Claro, puede ser que Está se haya ocupada. olvidado. Banquen que vuelva. Pónganselo arriba del escritorio, el expediente, Claro, ¿no? capaz sí. Bueno, básicamente lo que pasó es que se reclama la ley de financiamiento universitario que ponen en estos términos. Es la síntesis del trabajo responsable del sistema universitario argentino. Sí. Dicen desde el SIN, no hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada. Hemos privilegiado siempre... 2 veces aprobada. Claro, siempre los canales institucionales y hemos insistido una y otra vez ante las autoridades respectivas. Esto es la síntesis, en definitiva, de que el sistema
no fue vulnerado, no se generó ningún atajo ni ningún camino que no responda al sistema institucional, ¿no? Se fue por el Congreso, por la ley, fue vetada, se aceptó que fuera vetada y se buscó el mecanismo institucional para que se rechace el veto. En definitiva, dicen, hicimos todo lo que había que hacer. Ahora hay que aplicar la ley de financiamiento 27795. Bueno, esperemos a ver si hay respuesta de este comunicado. Igual viste que a veces las respuestas son un poco violentas, así que esperemos a ver qué dicen desde el Poder Ejecutivo. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Misiones. Ya estuvimos en Córdoba, Mar del Plata, estuvimos en Hurlingham y ahora nos vamos a Misiones porque como anunciábamos en el tramo anterior, científicos del CONICET usan yerba mate para frenar el dengue. Pero a ver, queremos escuchar a quienes saben, queremos que nos expliquen un poquito más y para esto la tenemos a Karina Salvatierra, ella es docente de la Universidad Nacional de Misiones, también es investigadora y doctora en biotecnología. Hola Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a Aulas Argentinas. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, primero felicitaciones por el trabajo que hacen porque sé que vienen investigando y con este proyecto lo vienen desarrollando desde hace un tiempo ya, pero bueno, contale a la gente que está del otro lado cómo es este proyecto, cómo es esto que con la yerba mate se puede frenar el dengue, contanos bien vos cómo es el tema. Bueno, nosotros a partir del 2017, después de un gran brote que tuvimos acá en la localidad de Posadas Misiones, nos interesó buscar un posible antiviral justamente por las dolencias, todo lo que conlleva la sintomatología en las personas, ¿no es cierto? Y bueno, lo primero que hicimos fue buscar todos los metabolitos, que se dice así, o principios activos que tengan las plantas, primeros regionales acá de la región, como buscando a ver qué principio activo podría inhibir al tema del crecimiento del dengue. Y no, bueno, nos encontramos que hay un flavonoide que si bien hay en varias plantas medicinales, se encuentra en gran proporción en la hoja de la yerba mate. Como también vimos que hay que cuidar la biodiversidad, uno no puede decir, bueno, por ejemplo, si en una planta que solo crece en Misiones, pero no hay de gran escala crecimiento, uno no podría obtener ese principio activo. Entonces dijimos que era bueno en la yerba mate, dado que existe plantaciones, hay en gran cantidad de escala, digamos, la producción de la yerba mate y la hoja. Entonces ahí lo que hicimos fue hacer primero todo lo que se hace un estudio in silico, se llama así porque es todo bioinformático, haciendo simulaciones en la computadora, donde demostramos que ese flavonoide que está en la hoja de la yerba mate se unía bien a una proteína que inhibía la replicación del virus del dengue. Entonces con eso vino la pandemia. Entonces ahí hubo un año y medio, 2, que nos dedicamos al SARS-CoV-2, al COVID, pero después retomamos la investigación y lo que hicimos fue obtener ese metabolito, que es a través de, usando soluciones químicas, se hace una extracción de ese metabolito de la hoja. Aclaro eso porque no es tomando mate ni tomando mate frío, que sería Claro, la planta a sí misma, claro. Claro, la hoja tiene ese metabolito, que es un flavonoide, pero para obtener ese principio activo hay que hacer reacciones químicas en el laboratorio para sacar, digamos, ese metabolito de la hoja. Entonces, lo que nosotros llamamos en la metodología obtención de un extracto de la yerba mate. Ahí, al obtener ese extracto en forma primero líquida, después se pasó a otro proceso que es liofilización y obtuvimos ese extracto en forma de polvo. Ahí fuimos al ensayo que se dice in vitro, que sería en el laboratorio haciendo cultivos de células con crecimiento del virus del dengue y exponiendo a este extracto, a este polvo, en diferentes dosis para ver cómo inhibía la replicación del virus del dengue. Ahí pudimos observar que depende de la concentración, inhibe el crecimiento del dengue, por lo cual es lo que nosotros pretendemos es que de forma de polvo podemos comercializar en forma de un suplemento dietario o en cápsulas para inhibir el crecimiento del dengue. ¿De qué manera? Si hay una persona que tenga el primero o 2 días de signos y síntomas, lo pueda tomar a este extracto de la yerba mate,
que bueno, ahí nos falta esa parte de la formulación farmacéutica, que es la última fase en la que estamos ahora terminando de desarrollar. Entonces, inmediatamente se inhibe el crecimiento del dengue y entonces no tendría el paciente tantos días de evolución, de sintomatología, de estar en cama, de dolor articular, etcétera. Entonces ese es nuestro fin de llegar con este descubrimiento, que primero, como te digo, desde el 2017 venimos primero haciendo todos los estudios de forma de simulaciones en la computadora, ahora que está, si bien está muy de moda la inteligencia artificial en lo que es la parte científica, con el COVID hubieron más cosas, pero antes del COVID ya había esto de hacer simulaciones de forma con diferentes software, de forma bioinformática se llama, ¿no es cierto? Para después llevar a cabo el ensayo, lo que es el laboratorio, para ya después obtener el producto deseado. En este caso, el extracto de este flavonoide, que es el extracto extraído de la hoja del yerba mate, para que sea consumido. Y bueno, se hace también ensayos de diferentes dosis y citotoxicidad. ¿Qué significa eso? De que nosotros tenemos que evaluar a qué dosis es la recomendada para que no sea tóxico y nocivo para el ser humano. Así que hicimos todo eso también, los ensayos. Así que bueno, ahora ya estamos en la etapa final, que sería cómo sería la formulación para el consumo. Karina. Estoy fascinada, te digo. Por aparte nos estás dando una clase, Karina. Te estamos escuchando acá súper atentos. Sí, Sí, Leo. yo me fui anotando cosas, Sí, principio, sí. principio No, activo. es muy interesante. En definitiva, sería como crear un medicamento, ¿no? Para el tratamiento, cuando ya se presenta la enfermedad, tener un medicamento con este principio activo. Ahora, ¿a quién se le ocurrió encontrarlo dentro de la hoja de la yerba mate? ¿Cómo fue el descubrimiento? Si es casual, si van probando distintas hojas, distintos elementos de la naturaleza. ¿Cómo se llega a encontrar esa coincidencia? Sí, realmente fue casual, porque en realidad yo cuando estudié mi tesis doctoral para ser doctora en biotecnología, había estudiado los antivirales para el tratamiento del virus de la hepatitis C. Entonces, yo primero, después que me recibí, siempre fui buscando un antiviral, un medicamento para esta dolencia que es el dengue, y primero había utilizado todos los antivirales que era de la hepatitis C, a ver si se podía utilizar también para el dengue. Y ahí, bueno, no tuve buenos resultados, digamos, porque, bueno, en algunos casos sí, pero era muy citotóxico para la célula, o sea, era muy citotóxico para el ser humano. Cuando fuimos al tema de los metabolitos de las plantas medicinales y vimos que en la hierba había y en gran abundancia, fue casualidad, pero también, como dije al principio, fue una decisión de que también cuidamos la biodiversidad de las plantas, así como de otras cosas. Entonces, si hay algo que uno busca, que quiere comercializar a gran escala y que esté disponible, no podemos, digamos, obtener un extracto de un metabolito de una planta que no hay mucho, que por ahí, Claro. eh, digamos que en este caso, como hay gran producción, digamos que fue un poco de suerte, digo, Claro, No, y encontrarlo. conocimiento también, porque por más que tengas suerte, tenés que tener todo el conocimiento que tenés vos para darte cuenta que y la otra pregunta funciona. es cuánto tiempo puede llevar esto, ¿no? Para Claro. de esta etapa de la investigación se pueda transformar en un tratamiento posible y que llegue, digo, a la industria farmacéutica. Estos procesos son largos, ¿no? Son procesos largos porque, digamos, hay muchos requisitos que hay que pasar hasta que el último, el final sería que la ANMAT lo apruebe, ¿no es cierto?, para uso. Pero bueno, nosotros acá en la provincia de Misiones, por suerte, contamos también con una planta eh, farmacéutica que es de la provincia, que tendríamos toda la tecnología para poder producir y formular, ya sea en cápsula o en polvo, pero sí falta toda la parte legal, digamos que hay que pasar todo eso hasta que la ANMAT lo apruebe, pero ya por lo menos pasamos las tres fases, que sería la de demostración in silico, in vitro, la de citotoxicidad, y nos falta la fase 4 sería. ¿Y tienen el personal suficiente para hacerlo, la infraestructura? ¿Se está apostando también para que la investigación avance o es muy lento, se hace con dificultad? ¿Cómo se hace esto? Bueno, al principio sí fue con dificultades porque en el caso de la parte
como le dije, de los ensayos de simulación computacional. Ahí recibimos ayuda de Colombia con la Universidad de los Andes, que nos prestó el servidor, que es un supercomputador, que son como 1000 computadoras, que es para hacer los ensayos, porque nosotros no teníamos esa infraestructura. Así que fue ahí una parte en colaboración con ellos. Y la parte de ahora de la producción de extractos, tenemos ayuda de la provincia, si bien trabajamos pocos, pero la idea es también salir a dar a conocer, porque estamos buscando también un poco más de financiación para culminar esto y llevarlo al cabo, que es lo que queremos que llegue a la población. Bueno, atención con eso, entonces, falta el financiamiento para que puedan, porque aparte cambiaría un montón de vidas, aparte si llega a ser en polvo, también hasta quizás para la gente, los adultos mayores o los niños en las dosis recomendadas, obviamente, Exacto. es más fácil Exacto. también para que lo puedan tomar que darle una pastilla o una vacuna. Claro, sí. Aparte, lo que queremos decir también que este no reemplaza la vacuna. La vacuna es Claro, otra cosa, es otra herramienta más. Eso también es de prevención y también tenemos que recalcar que la vacuna no todos se pueden colocar. Los mayores de 60 años no pueden colocarse la vacuna porque está contraindicada. Los menores, las mujeres embarazadas, los que están inmunocomprometidos, que sería que por ahí están con un inmunodeprimido, sería con cáncer, etcétera. La vacuna está contraindicada, digamos, la vacuna que se claro. comercializa y que está en la Argentina. Entonces, esta es una herramienta más que podemos ofrecer ante esto que es el dengue, que si bien sabemos, primero estaba en algunos países, después ya toda Latinoamérica, y hoy en día sabemos que hay grandes brotes y en algún momento se puede producir una endemia, digamos, de esta dolencia. Y bueno, siempre tener una herramienta que, como dije al principio, hay personas que se pasan 10 o 15 días en cama que no pueden ni levantarse ni ir al trabajo, y esto sería una cosa para ayudar para esas personas que por ahí no pueden recibir la vacuna, tener una alternativa. Karina, muchísimas gracias, felicitaciones por este trabajo. Ojalá que podamos hablar en un tiempo y que ya tengan el patentamiento, el nombre, todo, y que la gente pueda acceder, porque es muy importante el trabajo que están haciendo. Así que bueno, felicitaciones y orgullo argentino, aparte, ¿no? Y aparte con una planta tan argentina como la yerba mate, aparte, ¿no? Sí, 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 la verdad, esta nos marca un antes y un después. Nosotros siempre tratamos los investigadores tanto de la universidad como de CONICET, realizar cosas que sean y se realicen acá en Argentina para tener nuestra marca registrada, así como el año pasado sacamos también en colaboración con el Instituto El Elbar, que también colaboro, sacamos el kit Detectar Dengue, Detectarar, que es el primer kit de industria nacional argentino, que es para hacer en el diagnóstico en el laboratorio de la infección del dengue. Así que apuntamos a que todo sea industria argentina. Bueno, Felicitaciones, Karina, y yo, gracias yo, por el yo quería laburo que decir a hacen. algunos Sí, medios que hacen informes sobre el maple de huevos, si espanta o no el mosquito, y si podemos dar respuesta al claro. dengue con el maple de huevo quemándolo y haciendo un poco de humo. Hay otras opciones que son un poco más evolucionadas y que requieren este tipo de trabajo. Habría que darle difusión y hacerlo en forma pareja, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Karina, por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes también por comunicarse. Sí, es muy, muy importante difundir y que también las personas sepan qué hacemos los investigadores y los docentes de las universidades públicas. Exactamente, exactamente. Gracias. La escuchábamos a Karina Salvatierra, doctora en biotecnología, investigadora nuestra del CONICET, de la Universidad Nacional de Misiones. Qué lindo, ¿no? Cerrar con esto. Esto es lo que hace el CONICET. Que después sacaban los informes de Batman, no sé qué estupideces sacaban este gobierno. Esto hace el CONICET. Sí, es A esto se también. dedica el CONICET. Si tienen algunas dudas, estas son las investigadoras argentinas. Aprovecho, ya que estamos hablando de mujeres, vayan a escuchar Voces que Inspiran, el nuevo podcast de Aruna, en Aruna Cine, en Spotify, la historia de las rectoras y vicerrectoras, que ahí se van a encontrar también con un montón de mujeres investigadoras, militantes. Vayan a escucharlo. Y recuerden que nos pueden seguir también Aulas Argentinas, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Bueno, Leo,
¿Ya está? Ya está. ¿Se pasó? Se pasó volando este programa. ¿Cuántos estados emocionales que vamos sucediendo? Bueno, la semana que viene sí o sí mate acá. Pero ¿cuántos por favor. kilómetros hicimos hoy, no? Agotada. Yo la semana que viene no sé si vengo, te digo. Gracias Pablo Martínez en la operación de cámaras porque nos pueden ver por YouTube, vayan a buscarnos. Gracias Sergio Sosa en la operación técnica. Gracias Marianela Alvira en la producción del programa. Agustín Juárez en las redes sociales. Vos, Leandro Cravé, gracias por venir. Para mí no sos Leandro, para mí es Leo. Bueno, Leo voy a cambiar el nombre. Agus Colucci. Ahora sos Leo. Gracias, no sos más Agus Leandro. Colucci. Bueno, nos volvemos a encontrar. Y paren, quédense ahí porque nos vamos con un tema. Ah, no, tremendo. El temazo es el hit del verano. Va a ser este tema. Me están preguntando por la cantante. Ah, Me están preguntando quién es la secreto. cantante. Vos que te haces el culto, te haces el ético de la Me inteligencia preguntaron artificial. si fue a la voz o no fue a la voz. Yo no sé. Él porque tiene un romance con la cantante. Por eso le preguntaba al doctor en el primer bloque, le decía la inteligencia artificial, un vínculo emocional. Ahí estaba. No te enamores de esta cantante, digo, es un poco fría. ¿Por qué no? Anda por La Plata. Viste que solamente registró La Plata en Buenos Aires. Después vamos a hablar. Ahí hay un sentimiento, hay algo ahí. Bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene para hablar pavadas y para hablar cosas serias también. Gracias por acompañarnos. En el norte suena el viento, en el sur canta la mar. Los Andes guardan historias que el Chaco quiere contar. De Salta hasta Tierra del Fuego, la patria empieza a soñar. Aulas argentinas, uniendo la nación. De cada universidad, una sola canción. Desde el monte hasta el río, del llano al cordón. Un programa nos hermana, somos un solo rincón. Córdoba tiene su luna, La Plata su amanecer. Mendoza riega los sueños que Formosa vio nacer. De Jujuy baja una samba, Misiones la hace crecer. Y en el aire una radio como puente y corazón. Nos junta en cada palabra, nos tiende un nuevo sol. Aulas argentinas, uniendo la nación. De cada universidad, una sola canción. Desde el monte hasta el río, del llano al cordón. Un programa nos hermana, somos un solo rincón. Córdoba tiene su luna, La Plata su amanecer. Mendoza riega los sueños que Formosa vio nacer. De Jujuy baja una samba, Misiones la hace crecer. Y en el aire una radio, como puente y corazón. Nos junta en cada palabra, nos tiende un nuevo sol. Aulas argentinas, uniendo la nación. De cada universidad, una sola canción. Desde el monte hasta el río, del llano al cordón. Un programa nos hermana, somos un solo rincón. Aulas argentinas su verso, el litoral su acordeón. Y en cada aula que escucha hay un fuego, una razón. Con guitarra y bombo suena la voz de nuestra estación. La pampa escribe su verso, el litoral su acordeón. Y en cada aula que escucha hay un fuego, una razón. Con guitarra y bombo suena la voz de nuestra estación.